Hola a todos, mi nombre es Camila. En el video de hoy vamos a hablar sobre la cacería de brujas en la antigüedad. Remontémonos en el siglo XV y XIX, Europa y América. Para contextualizar todo esto, lo que influía demasiado en este tema eran las conformaciones políticas, religiosas y sociales. También muy importante, las culturales. La Iglesia tomaba un papel muy importante en todo esto, ya que sentía que era una amenaza directa hacia la religión y a los papas. Hablando de los papas fueron los primeros en hacer que todo esto quede en mano de jueces y que ellos se encarguen de las supuestas brujas. Las brujas eran canalizadas por el mismo miedo e incertidumbre de todo ese lío que había en ese entonces. Así que imagínense estar en esa edad, en esa época y que encima digan que hay brujas. Los papas en ese entonces decían que las brujas estaban aliadas con el diablo y que por eso existían malarias, enfermedades, situaciones malas, hablando económicamente, y bueno, todo problema natural que pasaba era culpa de las brujas. Los jueces de ese entonces se pusieron en marcha, así que imagínense que eran brutales, porque literalmente las mataban, torturaban hasta que confiesen. Y le pregunto a ustedes, si te están torturando, obviamente vas a querer confesar para que tu torturamiento termine. Y literalmente todos confesaban de que sí eran brujos, sí vieron cosas sobrenaturales, cuando realmente ese no era el caso. No pasaba nada de eso. La asociaban 100% con el diablo. Cuando dije de que lo cultural también jugaba un papel importante, era de que muchas veces las acusaciones eran puros rumores por rencores pasados. Así que imagínense, cuando hay problemas con la vecina, de esta forma lo quiero arreglar. Ahora entra el contexto social, cuando todos los hombres que tenían el poder en ese entonces señalaban a las mujeres que no estaban casadas, que eran ancianas, o sea, que ya no podían dar hijos, y a las mujeres que simplemente se negaban a cumplir con las normas sociales. Más claro, imposible. Literalmente querían hacer una purga de mujeres. Cuando en esa época la ciencia brillaba por su ausencia, la gente necesitaba explicaciones. Y ahí es cuando les digo que la gente hacía cargo a las brujas de los desastres naturales, las enfermedades, que en ese tiempo estaba la peste negra. Así que ya se pueden imaginar el odio que le tenían a las supuestas brujas. La ignorancia de las personas era tan grande que contaba esa historia de generación en generación. Les puedo decir que mi mamá también me la contó a mí, así que yo también le voy a contar a mis futuros hijos. La iglesia alimentaba todo esto y hacía que la gente use amuletos, que haga rituales en los que se protegían de las brujas. Una vez yo puse sal en la puerta de mi casa para que las brujas no entren. A las mujeres que sabían curar con hierbas, a las que se le llaman curanderas, a las mujeres que leían el tarot, a todas esas personas así como que podían elegir su libertad y no ser amas de casa, obviamente se las señalaba como brujas. Todos estos mitos obviamente fueron de civilizaciones en civilizaciones y se expandieron por el mundo. En 1450 y 1750 murieron 40.000 personas. Y digo personas, no solo mujeres, porque hasta a los hombres nos hacían cargo de todos estos dichos. Todo esto pasó en Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Escocia, toda Europa. Después, por fin, llegaron científicos que pusieron en duda todo esto de las brujas y ahí la gente también como que recapacitó y bueno, por fin dieron por hecho de que eran mitos pasados y que no tendrían por qué afectar su presente, porque obviamente la gente en esa época tenía muchísimo miedo.
Ahora les voy a contar una historia sobre una señora llamada Elizabeth, una vecina que vivía en Edmond. Vivía en una época en que la gente veía al diablo hasta en la sombra. Todo esto pasó en el siglo XVII. Supuestamente esa zona estaba reembrujada y el diablo tenía el poder de ese lugar. Un buen día, Elizabeth estaba en su casa y su vecina se enfermó. Toda la gente la señaló a Elizabeth porque supuestamente le tiró una maldición, porque ellas eran amigas y bueno, se pelearon. Así que toda la gente la apuntó a ella con que sí, ella le hizo una maldición y así. Obviamente esto llegó a los oídos de los jueces y de los papas, y los papas lo que hicieron, dieron permiso a que los jueces hagan una revisión de su cuerpo y se fijen si era bruja o no. La llevaron a la cárcel y ahí se dieron con que tenía una verruga en el lado del pecho. Así que ya se pueden imaginar lo que pasó con ella. Sí, obviamente la ejecutaron y después de eso salieron miles y miles de historias ahora en la actualidad, y hay una que dice: si me dicen tanto que soy bruja y que me quieren matar por ser bruja, soy bruja. Es un abuso de poder increíble hacia lo femenino, porque literalmente la mayoría de personas que murieron, cuando dije lo de 40.000 personas ejecutadas, eran mujeres. Si una parte de otra historia era de que una mujer tenía que utilizar ropa de hombre, también decían de que era bruja solo porque usaba ropa de hombre. Realmente es algo muy loco y bueno, ella confesó de que utilizaba ropa de hombre para que no fuese abusada en la época. Me deja sin palabras todo esto. Voy a decirle una de las tantas cosas que pasaron con estas mujeres llamadas brujas: demonización de la autonomía femenina, estigmatización de las llamadas marginadas, violencia estigmatizada. Todo culpa del patriarcado. Eran mujeres que no querían hacer lo que dictaba en ese entonces, querían ser libres. Literalmente había mujeres que se iban a bosques a hacer su propia vida lejos de todo esto, y iban ahí y las mataban, la acusaban de brujas, literalmente la ponían en una hoguera y la prendían fuego. La casa de bruja viene de que iban con coso eso, con faroles, con fuego, a buscarlas con hachas para literalmente hacer una purga de mujeres. Y era toda una cultura mandada por el patriarcado. Y bueno, también que no dejemos que utilizaban violencia de género para que confesaran. Ahora, dejando toda esta historia de dónde viene, voy a hablarles sobre mi punto de vista y mi cantante favorita, Doja Cat. Yo siento que todas las personas que la critican a ella porque supuestamente hace pacto con el diablo y está endemoniada, a ver, ¿qué es ella? Ella está en pareja actualmente, pero en ese entonces, cuando le tiraban tanto hate, no tenía pareja y ella ya es una persona bastante grande, suficiente como para ya tener una familia, hijos y toda la cosa. Pero no, ella es una cantante que decide pintarse todo de rojo y ser libre, pelarse toda la cabeza y literalmente no le hace mal a nadie. El patriarcado, nuevamente, los hombres, agarra y dice: está endemoniada, que esto, que aquello. Ahí se pueden dar cuenta de la gravedad del asunto y que cómo lo pasado se refleja ahora en la actualidad. Posta me hizo acordar muchísimo. No toleran la libertad de una mujer. Este mensaje es para recapacitar la memoria de estas mujeres como advertencia de los peligros del abuso de poder e injusticia. Esto no es un homenaje, es una lección necesaria para no caer en lo mismo otra vez. Por eso mencioné lo de Doja Cat. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Ya saben, si quieren otro video me lo pueden dejar en los comentarios. Adiós.